están el viendo sistema mis nervioso diapos. central o el sistema nervioso? Ya. Primero el sistema nervioso se va a formar, o sea, el sistema nervioso se va a dividir en dos, en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central va a dar paso al encéfalo y a la médula, mientras que el sistema nervioso periférico No, también. perdón, te voy a interrumpir. No, así, no como, porque lo vas diciendo mal. Es muy importante en medicina cómo dices las cosas. No es el sistema nervioso se divide en central y periférico y el central va a dar paso. No es correcta la oración. Entonces, vamos nuevamente. ¿En qué se divide el sistema nervioso? Entonces, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se divide en médula y en encéfalo. El sistema nervioso periférico se divide en simpático y en parasimpático. Ya. No. Ahora, falta. No se divide el sistema nervioso periférico en simpático y en parasimpático. Estás obviando todo el sistema nervioso somático. ¿Qué es el sistema nervioso somático? ¿Me escuchas? Sí. ¿Qué es el sistema nervioso somático? ¿Me escuchas? Sí, Pablo, sí lo escuchas, pero es que estoy pensando. ¿Estás buscando? No. ¿No? ¿Qué es el sistema somático? Vendría a ser los nervios craneales y también el bulbo raquídeo. Los nervios raquídeos, perdón. Y en los nervios craneales tenemos los 12 pares de nervios craneales. Y en los nervios raquídeos vamos a tener los 31 pares de nervios raquídeos. ¿Y de qué se encargan? ¿Qué inervan? O sea, por ejemplo, los pares craneales, como sabemos, tenemos al olfatorio, tenemos al oculomotor. No quiero que me digas. A ver. ¿Me puedes, por favor, decir nuevamente la clasificación? Verás, este es para mí el grave problema que existe en la formación de un médico, ¿no? ¿Me puedes recitar los pares craneales? Pero no me sabes decir en qué se divide el sistema nervioso central. Eso es para mí un problema. Y has dicho, en central, en médula espinal y encéfalo, y el periférico, eso es lo que no has dicho. No sé qué pasa con esta cosa. En somático y en autónomo se va a dividir el periférico. Ya, eso es lo que acabas ahorita de leer. ¿Qué es el somático? El somático, como le digo, se va a dividir igual en los 12 pares craneales y se va a dividir en los 31 nervios raquídeos. ¿Y qué inerva? ¿Cuál es la inervación del somático? ¿Qué es lo que hace el sistema nervioso somático? Va a transmitir información sensitiva. ¿Sí? ¿Y? También va a enviar información del control motor a los músculos esqueléticos. ¿Ves? Eso, ya encontraste dónde leerlo. Bien. Entonces, el sistema nervioso somático es el que inerva todo el organismo, que es voluntario
y consciente. Toda la musculatura estriada y toda la recepción sensorial táctil y sensoperceptiva. Eso nomás hace el somático. ¿Sí? Y tú dices que los pares craneales son del sistema nervioso periférico autónomo o también del somático. Es el periférico. No del... Sí, yo lo sé que es del periférico los pares craneales, porque no son ni encéfalo ni médula. Mi pregunta es, ¿son del sistema nervioso autónomo o son del sistema nervioso somático? Es el somático porque del autónomo son los 31 nervios raquídeos. ¿Del autónomo son los 31 nervios raquídeos? ¿Perdón? ¿Del autónomo son los 31 nervios raquídeos? O sea, del simpático, del autónomo simpático. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que yo no he logrado entender todavía, porque si yo le pido a alguien que me recite los pares craneales, puede. Pero entender de lo que está hablando, eso es lo complicado. A ver, veamos de este cuadrito, por favor. Dale, Dayana. Verás, estás diciendo que el sistema nervioso se divide en central, cerebro y médula, y el periférico se divide en somático y autónomo. ¿De acuerdo? Sí. El somático es la inervación motriz y toda la recepción sensitiva. Por tanto, estos son estos motrices, eferentes o aferentes. Los motrices son aferentes. O sea que los motrices llevan la motricidad del músculo estriado al cerebro. No. Al revés, ¿no es cierto? Sí, serían eferentes, entonces, perdón. Sí, los motrices son eferentes. Y el sensorial es aferente. Ese sí lleva de la punta del dedo que te pinchas hasta el área somatosensitiva primaria, que es parietal. ¿Sí? Y si tienes que retirar la mano, si es que hay una reacción motriz, quien envía la señal es el área motora primaria frontal y tú contraes el antebrazo o el brazo y retiras la mano. Ahora el sistema nervioso autónomo, tú has dicho bien, se divide en simpático y en parasimpático. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuéntame. ¿De dónde viene el simpático y dónde viene el parasimpático? Es que Doc, yo no me acuerdo bien. ¿Buscando? No, lo que le digo es que no me acuerdo bien. Eso es que yo me aprendí. Es que ahí decía en biología del encéfalo, entonces yo me estudié también en biología del encéfalo. No, decía primero clasificación. ¿Qué sacamos con la embriología del encéfalo si no te sabes la clasificación? ¿Qué es?
porque tú fuiste voluntaria, no vamos este momento a ponerte mal tu lección, ¿sí? Pero no te puedo calificar, digamos así. Ya, Doc. A ver, ¿quién quiere hablar del sistema nervioso autónomo? Yo. ¿Nadie? Yo. ¿Quién? Yo. Yo es quién. Valeria. Dale, Valeria. ¿Quieres compartir? Sí. Comparte. Jazmín Cajas. Es verdad que las clases se parecen más a la Ouija, ¿no? ¿Estás ahí, Jazmín? Háblanos, Jazmín. ¿Sí me escucha? No te veo, Jazmín. Aparece ante nosotros. Cierto, tienes razón, los estudiantes son de una sabiduría grande. Ya no son las clases, es la Ouija. Gracias, Jazmín, ya te vemos. Danos un mensaje a todos. ¿Por qué apagas tu cámara? Es que salí un rato a ver una cosa que me mandó mi mamá y ya se me olvidó. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio me dices? Estás en el aula de clases. Imagínate que estás en el 8º piso en la 823. Imagínate entrando a tu mamá o saltando a tus hermanos y que te diga, por favor, Jazmín, danos ayudando a hervir el agua. No puedes salir de la... Voy a pasar el celular, ¿no? ¿Y ellos son tus hermanos? Es verdad, se parece a la Ouija. Hay unas presencias extra sensoriales ahí en tu cámara. Está bien. Si necesitas apagar temporalmente la cámara, apagas. Pero me dices, todo se puede hablar para que no parezcamos la Ouija. Ya, Valeria, ¿qué fue? No sé por qué, pero no puedo compartir. No te puedo creer. ¿Alguien tiene una imagen del sistema nervioso autónomo? ¿Nadie? Yo sí tenía, pero no sé qué se ha hecho. Veamos, pues. Cualquiera de estas puede servirnos. Veamos. Déjame ver si es que puedo conseguirte ya. No está muy buena, pero sí nos va a servir. A ver. Ya le amplío. Veamos si es posible. No es muy buena la resolución. Valeria, Ya. A ver, intentemos. Dale.
El sistema nervioso autónomo es el que va a inervar a las estructuras involuntarias, como es el corazón, el músculo liso y las glándulas. Este a su vez comprende al sistema nervioso simpático y parasimpático. El simpático es el que va a preparar al cuerpo en una situación de emergencia y el parasimpático es el que va a conservar y más bien a restaurar la energía. Yep. Sí. ¿Dónde se originan estas funciones? ¿De dónde salen? Porque es un nervio. Si yo digo nervio, digo axones. Si yo digo axones, digo cuerpos neuronales, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos entender eso. No lo que uno pueda rápidamente aprenderse como o leer. ¿De dónde salen? La lógica es lo que yo estoy buscando con todo esto. ¿Dónde se origina el sistema? Porque, a ver, si entendemos lo que estamos diciendo, el sistema nervioso central, el encéfalo, todo lo que está en la cavidad craneal, es el centro de operaciones. Ahí están los cuerpos de las neuronas. ¿Sí? Y todo el resto es cableado. Todo el resto es cableado. Son axones que se dividen en todo el cuerpo. Ya hemos dicho, el somático, sensitivo y motor se origina y llega. Se origina, es decir, son eferentes, salen de la corteza hasta el músculo estriado y reciben de toda la experiencia sensorial, táctil, por ejemplo, hasta la corteza parietal. El simpático y el parasimpático de la misma manera. Eso estoy preguntando, Valeria. ¿Dónde se originan? El simpático se origina en la médula espinal y también en algunos pares craneales. Y el parasimpático igual, pero principalmente en la médula. Si vemos este dibujo, lo que tú nos estás diciendo es que, mal, le vean a mi cursor, ¿no es cierto? Tú estás diciendo que el simpático sale de algunos pares craneales, es decir, de donde está mi cursor, y de la médula, y que el parasimpático principalmente de la médula. No, del parasimpático principalmente de los pares craneales, creo. ¿Y tiene algunas fibras de la médula? Sí. ¿Cuáles? ¿De qué parte de la médula? ¿Del bulbo? ¿El bulbo es la médula? Perdón. No, me equivoqué. A ver, de la parte sacra. Ya, verán. Muy bien. Es que cuando uno dice, no, yo soy muy pilas, entonces yo voy a tener otra pantalla, voy a abrir, voy a ir abriendo, voy a ir leyendo, y no es tuya, siempre va a tener alguna sorpresa como esta, Valeria. Esas fibras que salen de la región sacra y todas las que salen de la región torácica y lumbar para el simpático, porque el simpático no tiene pares craneales. Todas esas, Valeria, se llaman orígenes aparentes. Quiere decir que ahí no están los núcleos celulares que originan esas funciones. Solo aparentemente sale de aquí. Para el simpático salen de entre T1 y L5 y forman una cadena ganglionar paravertebral y luego se dividen para todos los órganos para inervar. Pero eso entre la torácica 1 y la lumbar 5 son solamente los orígenes aparentes, Valeria.
donde nace el sistema nervioso simpático y parasimpático, es decir, las funciones autónomas. ¿No? No. No tienes nota, Valeria, por ser voluntaria. Fíjate qué ventajas tiene la voluntariedad. ¿Dónde nacen, jóvenes? Esta es la parte que yo no creo que estamos haciendo muy bien en la formación de los médicos. Porque yo les juro que ustedes pueden decir, y el sistema nervioso e inerva sí, pero la lógica de todo el aparato completo no está. Qué raro. ¿Dónde creen que nazca? Todos los que tienen la lección mal pueden recuperar, o sea que hay que estudiar. O pueden dar su segunda lección del parcial y volver a tener 0 o 5. ¿Dónde les parece? Por eso es que no hay mucha lógica en saberse la embriología si no sé todo el proceso. Aquí se originan. Todo lo que está aquí Pablo, no sé si pueda volver. ¿Cómo llamamos eso? Pablo, ¿Perdón? no sé si pueda volver a repetir porque no le escuché nada. ¿Qué parte no escuchaste, Jennifer? Dijo aquí, y ya no se escuchó nada. Ya. ¿Y estás viendo la imagen? Sí, Pablo. ¿Y qué señalé, Jennifer? No es el bulbo ¿Qué raquídeo. está señalando? No, ese es el problema. Pero bueno, ya lo van a ir corrigiendo porque se van a dar cuenta que si no lo conocen se van a perder todo el semestre. A ver, vamos a hacer hoy día una jugada arriesgada. Dayana, comparte tu imagen. Jack, Daya, Perdón, comparte Pablo, tu imagen. Ya, Pablo, yo ya le comparto. Es que Regresas a dar tu lección de embriología, ¿ya? ya. Esta sí ya vale. Ya. Sí pueden ver mi Dale. pantalla. ¿Sí? Ya. Le puedes poner como presentación, ¿ya? Ya. Para yo Primero- ponerle a esto así. Dale. Ya primero decía que el sistema nervioso se forma a partir de la placa neural. Ujú, La placa neural está perteneciente en el engrosamiento del ectodermo embriológico. ujú. A partir de la placa neural se van a formar dos pliegues neurales, que va a ser el tubo neural y la cresta neural. El tubo neural va a dar paso al sistema nervioso central y la cresta neural va a dar paso al sistema nervioso periférico y al sistema nervioso autónomo. Dayana, despacito, ¿ya? Despacito. ¿Qué Perdón, más se forma del ectodermo? ya, eso ahorita voy a hablar. Entonces ahorita vamos a hablar de la neurulación. En la neurulación, primero se va a formar en el día 22 al día 23, entre el cuarto y sexto par de somitas. Entonces, como sabemos, al finalizar toda la gastrulación, se va a formar la notocorda, que es justamente esta bolita de aquí. Entonces, la notocorda va a hacer que se ensanche el ectodermo, o sea, para formar la placa neural. Entonces, al finalizar luego, estas placas neurales, como que estas partes de aquí, se van a elevar, más o menos a los finales de la tercera semana. Los bordes de la placa neural se elevan.
Y después de eso, se van juntando y van a formar esto que se llama el surco neural. Después de eso, las dos se van a juntar justo en la línea, y van a formar el tubo neural que está aquí. Ya. Ahora, el tubo neural. A ver, espérense, aquí está. Y aquí está, ya sí. El tubo neural se va a formar en la cuarta semana y va a dar paso a la formación de vesículas. La primera vesícula es el prosencéfalo, la otra es el mesencéfalo y la última es el romboencéfalo. Aquí igualmente justo en el mesencéfalo va a estar una acotadura cefálica y aquí entre el romboencéfalo y la médula va a estar una acotadura vuelta cervical. Ahora, en la quinta semana estas vesículas van a dar paso a otras vesículas que van a ser del prosencéfalo va a salir el telencéfalo y el Perdón, ¿me diencéfalo. estás escuchando? Sí, Doc. No me llamo Doc. Perdón, Pablo. Sí, Pablo. No Sí. eres... Sí. ¿Qué es una acotadura cervical? Las acotaduras cervicales, o sea, yo había consultado y me decían que estaba justo en esta parte de aquí del mesencéfalo, justo en esta parte de aquí, la acotadura cefálica y aquí va a estar la acotadura cervical justo en la parte de aquí. Entonces, ¿qué es la acotadura? Es la parte que les va a unir. Sigue, por favor. Ya. Entonces, como les decía, el prosencéfalo va a dar paso al telencéfalo y al diencéfalo. El telencéfalo va a dar a futuros hemisferios cerebrales y el diencéfalo va a dar a epitálamo, tálamo, hipófisis y los infundíbulos. Luego tenemos el metencéfalo. El metencéfalo se mantiene porque va a ser el cerebro medio. Después tenemos al romboencéfalo. El romboencéfalo igual nos va a dar, se va a dividir en dos, que es el metencéfalo y el mielencéfalo. El metencéfalo. En tu gráfico, ¿qué está absolutamente... Yo no veo, ¿no es cierto? Tal vez yo sea el que esté equivocado, pero yo no veo ahí mesencéfalo. ¿O sí está? No, perdón, el mesencéfalo justo está aquí. ¿Cuál es el mesencéfalo? Esta parte de aquí. ¿Con qué color está? Un beige. ¿Y el diencéfalo? Está en la parte de acá arriba del beige. O sea, es del mismo beige. No, lo que pasa es que Yo le veo doy ahí una flecha. Ahí yo veo una flecha que dice diencéfalo. Sí, que está justo aquí. Pero es que lo que pasa es que después, como se divide el telencéfalo y el diencéfalo, luego se comunican entre los, en el agujero, con el agujero interventricular, pero justo el mesencéfalo va a hacer que se permita comunicar entre el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo se forma del metencéfalo y el mielencéfalo. Es por eso que están así. Sigamos, por favor. Entonces, como les decía, el mesencéfalo se queda porque es el cerebro medio. Después teníamos al romboencéfalo. O sea, tú insistes en que esto está, este dibujo, esta representación, esta maquetita está bien. Ya. Entonces, el ¿Qué es de romboencéfalo. eso naranja? ¿Qué es de eso que está ahí, esa arito naranja? Esto. Ay, perdón. Rayos. Ya. Esta parte de aquí. Sí. Esta parte de aquí vendrían a ser las acotaduras. Esa es la acotadura ahora. Aquí. Sigamos. Ya, ahora el romboencéfalo, como decía, está en metencéfalo y en mielencéfalo. El metencéfalo va a dar paso luego al puente y al cerebelo, y el mielencéfalo va a ser el futuro bulbo raquídeo. Ya. Ahora, estas vesículas igual, o sea, estas divisiones se van a hacer en vesículas. Y, por ejemplo, la vesícula telencefálica, bueno, en la parte de la pared, que es la parte de aquí, va a dar al ventrículo lateral. El diencéfalo, vuelta a la vesícula diencefálica, perdón, justo en la pared igual va a dar el tercer ventrículo. Ahora estos dos se van a comunicar a través del agujero interventricular.
Después, igual, de la mesencefálica va a salir, la vesícula mesencefálica vuelta se va a estrechar y va a formar el acueducto cerebral, que este acueducto va a permitir comunicar entre el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Ahora, mientras que la vesícula metencefálica y la vesícula mielencefálica van a formar el cuarto ventrículo, pero la parte metencefálica va a ser la parte superior y la mielencefálica va a ser la parte inferior. Y hay que recordar que la mielencefálica, o sea, la parte inferior, se va a comunicar con el conducto central de la médula espinal. Ya, gracias. ¿Ya? Sí, Pablo. Muy bien. Entonces, ¿ves esta figurita? ¿Le ves? Sí, Pablo. Muy bien. Por favor. ¿Qué corte es y qué hemisferio es, Dayana? Sería un corte sagital. No, perdón. Sí, Sí. es un corte sagital. Sí, No, perdón. sí. Sí, es que me sé confundir con el O es coronario un y el corte. sagital. Pero es así, el sagital A es ver, así. Sí, es un entonces, corte. el sagital divide en ¿qué? Superior e inferior, anterior y posterior, izquierdo o derecho. El sagital izquierdo, derecho. Muy bien, ¿qué hemisferio es este? Vendría a ser el hemisferio derecho o izquierdo. Muy bien. ¿No estás de acuerdo? No sé. ¿Alguien no está de acuerdo? No, yo le veo ahí a alguien que negó con la cabeza, entonces por eso le preguntaba. Muy bien. Entonces, fíjate, no sé qué le pasa a la figura, hay como dos. Todo lo que tú has dicho está aquí. ¿Puedes con tu puntero mostrar justo lo que nos has dicho? Ya, Tú Doc. nos has dicho, no me llamo Doc. Sí, Pablo, perdón. Dale. Ya, entonces, como les decía, a ver, empiezo otra vez desde cero. No, nada, tú has dicho bien, has nombrado bien, no sé si dijiste o te perdí, ¿qué otro tejido se forma del ectodermo, aparte del sistema nervioso? O sea, el ectodermo también va a dar paso a todo lo que es piel. Correcto. Por eso es que hay una relación bastante estrecha entre los problemas neurológicos de las funciones mentales y su manifestación en la piel. Muy bien, ya has nombrado las vesículas primarias, has nombrado las secundarias y has dicho cómo evoluciona hasta formar el encéfalo. ¿No es verdad? ¿Qué es lo que vemos ahí? Un corte sagital de la parte derecha del encéfalo, no solo de los hemisferios, sino todo el encéfalo. Todo lo que está en la cavidad craneana. Y tú nos has dicho cómo el prosencéfalo se divide en telencéfalo y forma los hemisferios, y el diencéfalo en el diencéfalo, que el mesencéfalo se queda como el cerebro medio, que quiere decir mese, y que el rombencéfalo forma el tronco, metencéfalo, protuberancia y cerebelo, y mielencéfalo, el bulbo raquídeo. Ahora quiero que en ese cerebro marques dónde está el bulbo, el cerebelo, el mesencéfalo, el diencéfalo. A ver, bueno, aquí está marcado, es el cerebelo.
que vendría a ser parte del romboencéfalo, es el cerebelo y va a dar paso también al puente. También tenemos al quiero que les muestres. ¿Puedes ponerle tu puntero? Sí, sí le estoy mostrando, Doc. No sé si se ve, Yo no le veo. pero sí le estoy mostrando. Ahorita le estoy haciendo un círculo justo en el cerebelo. ¿Ustedes ven? Ariana, ¿tú ves? No, Tienen que Yo, habilitar. y no está habilitado. Yo ya habilité. Ah, verdad. Perdón, Pablo, le voy a pedir el control, tal vez así. Yo pienso que ya. Ah, ya, dale. Ya. Ahí sí ven. El círculo que estoy haciendo en el cerebelo. ¿No? Ahí. Ahí. Perfecto. Ahí está. Ya. Ujú. Entonces, aquí vendría a estar el cerebelo. Aquí vendría a estar todo lo que es el futuro bulbo raquídeo. ¿En dónde? ¿En dónde? Aquí. Eso no puede ser el futuro. Ese ya no puede tener más futuro. Ese es un cerebro adulto. Ya, entonces el bulbo raquídeo, perdón. ¿Ya? Ya, también vamos a tener al terencéfalo, al diencéfalo y al mesencéfalo. El mesencéfalo obviamente va a ser el de la mitad. El terencéfalo es el que está más ¿Cuál es el mesencéfalo? ¿Cuál es? Perdón, no es obviamente. Señálale al mesencéfalo. es la parte de aquí. ¿Ya? Ya. Entonces, el diencéfalo es esta parte de acá, el terencéfalo, perdón, porque es la parte más lejana, y el diencéfalo es la parte de acá. Ya. A ver, Dayana, no te voy a poner mal porque es claro que tú estudiaste, pero para mí el problema parte del modo de estudiar. Sí, Sí, Pablo. parte del modo de estudiar. Porque yo te oigo, ¿no es cierto? Y tú lo recitas, lo dices hasta bien, pero como acabamos de ver, el momento de que podamos ubicar, de que podamos en realidad conocer, pasa esto que acabamos de ver, que no deja de ser ciertamente una preocupación, ¿sí? Porque aquí justo este espacio que voy a dejar es el agujero occipital, ¿sí? Por tanto, vamos a hacerlo con un lapicito más bien, todo lo que está por encima de este agujero que le voy a rayar aquí es encéfalo. Esta primera porción es, ¿qué estructura, por favor? ¿Qué estructura? Mieloencéfalo. Bulbo. Una médula oblongada. Bulbo raquídeo. Esto es bulbo raquídeo, lo que se originó en el mielencéfalo. ¿Qué es esto que estoy mostrando aquí? El puente. El puente de Barolio o la protuberancia, que se origina en el metencéfalo junto con este que Disculpen, ¿se le fue el Integral Dog o soy yo? No se le escucha. El Doc Pablo, por si acaso.
es el cerebelo? Pablo, Pablo. Yo les escucho, ¿ustedes me escuchan? Pablo, todo lo que dijo no se le escuchó. Nada, nada. Antes. ¿Desde qué parte? Desde que nos dijo que digamos No he cuál dicho era esa nada. estructura, que era el bulbo. Desde ahí. A ver, ¿ahí me están escuchando? Ahí sí. Sí, Pablo. Matías, decía que este es el bulbo. Lo que está inmediatamente por encima es la protuberancia y lo que está por detrás es el cerebelo. Todo esto, si ustedes quieren, proviene de lo que hemos llamado rombencéfalo. Pongámosle así. ¿Sí? ¿Qué es el mesencéfalo? Voy a borrar. El mesencéfalo o cerebro medio, evidentemente, si yo no sé, señalo donde señaló Dayana, dice ha de estar por aquí. Esto de aquí es el cerebro medio, esto. Eso de ahí es el mesencéfalo. Verás cómo Dayana sí nos puede decir las estructuras que están ahí. Dayana. Sí, Pablo. ¿Qué estructuras están en el mesencéfalo? En el mesencéfalo solo va a estar el cerebro medio. Sí, pero tú dijiste más cosas, pues esto es el cerebro medio, esto es lo que llamamos mesencéfalo. Te decepciona, ¿verdad? Porque tú Sí. pensabas que era esta parte media, no, es de este pedacito. Esto es el cerebro medio, esto. ¿Qué estructuras están ahí? Tú dijiste, ¿te das cuenta que necesitas de estudiar un poco de otra manera? ¿Qué es esto que estoy marcando? ¿Qué es? Que comunica con el cuarto ventrículo. El acueducto cerebral. Esto se llama el acueducto, este espacio. Están los pedúnculos. Los pedúnculos son axones que comunican, que son, si tú quieres, con los que se pega el cerebelo. Les podríamos ver muy bien en una vista, en un corte coronal anteroposterior. Aquí hay unas estructuras que se llaman colículos. Todo esto es del mesencéfalo. Nada más. ¿De dónde viene? De la vesícula mesencefálica, que le cambiaron el nombre en tu maqueta. ¿Sí? Y luego viene el prosencéfalo, que se divide en telencéfalo y diencéfalo. Verás como si sabes, solamente tienes que estudiar de otra manera. ¿Qué estructuras son del diencéfalo? El hipotálamo, el tálamo, la hipófisis y el infundíbulo. Ya. Esto que está aquí se llama, esta convexidad se llama tálamo óptico. Esto es el tálamo. Esto que está inmediatamente por debajo se llama hipotálamo y lo que ya es cercano a esta, que es la hipófisis, se llama infundíbulo.
También se forma la pineal o epífisis que está acá. ¿Sí? Esto que está señalado, que le voy a señalar completo, es lo que llamamos Pablo, no sé si me escucha, pero se le fue el internet otra vez. ¿Otra vez se paró? Ahí están otra vez. ¿Hasta qué oyeron? Yo hasta epífisis, Pablo. ¿Sí está claro lo que es el diencéfalo? Entonces, jóvenes, para no aprenderse las cosas de memoria, vamos a decir lo siguiente. Todo lo que está en verde proviene de qué vesículas primarias y secundarias. Del romboencéfalo viene del metencéfalo y el merencéfalo. Correcto, del romboencéfalo viene, ¿no es cierto? El metencéfalo va a formar lo que ahora voy a marcar, esto que se llama protuberancia y cerebelo, y del mielencéfalo viene lo que ahora voy a marcar, que se llama bulbo. ¿Qué otro nombrecito tiene esto? Médula oblongada. Médula oblongada. Médula oblongada. Eso es lo que viene del romboencéfalo. Esto que está en naranja es el mesencéfalo. Y todo lo que está en celeste es prosencéfalo, que se divide en Diencéfalo y terencéfalo. diencéfalo y los hemisferios telencéfalo. ¿Qué dices, Dayana? Sí sabías, ¿no es cierto? Sí, Doc, pero sí se me hace un poco más difícil como que... Eso, si sigues diciendo sí, Doc, Perdón, es que eres buena para la recitación y no para la reflexión. Esto es lo que nosotros decimos como parte de la evolución embriológica del sistema nervioso. Ahora viene la otra parte. Todo lo que es sistema nervioso autónomo, ¿sí? Todo lo que es sistema nervioso autónomo, voy a borrar, sale del tronco cerebral. Cuando yo me refiero a tronco cerebral, me refiero a toda esta parte. Eso se llama tronco cerebral. ¿Sí? Quiere decir que aquí hay núcleos. ¿Qué llamo núcleos, jóvenes? Ariana, ¿qué llamo núcleos? En los centros de algo. Sí, ¿y qué son esos centros de algo? Los centros de las neuronas, pues. En este caso. De las neuronas, porque son las células Exacto. Son cuerpos neuronales.
¿no es cierto? Cuerpos neuronales. De estos conglomerados, conjuntos de cuerpos neuronales que llamo núcleos, del tallo cerebral sale la función nerviosa autónoma. ¿Sí? Entonces, de aquí salen los pares craneales. Los pares craneales tienen fibras mixtas. No son solo autónomos. Hay fibras voluntarias. Porque usted puede abrir, cerrar los párpados, mover los ojos de modo voluntario. Lo que no puede es dilatar la pupila o contraerla de modo voluntario. Sale una fibra de un par craneal. Usted no puede regular la secreción salival a voluntad. No dice a 1, 2, 3, 2, 1, salivamos. No, sale. Pero el más importante es uno que tiene un montón de fibras. ¿Cómo se llama este, el 10º par craneal? El vago. Ese vago. Ese vago que sale de esos núcleos es el que va a inervar todo lo del tórax y del abdomen para producir el proceso de relajación. Cuando usted está relajado, se mueve más del intestino, tiene menos fuerza y menos frecuencia el latido cardíaco. De acuerdo, eso hace el vago. No es vago, es más bien tipo tranquilo, relajado. Debería llamarse el relajado antes que el vago. ¿Sí? Pero de aquí también nacen fibras que bajan para que salgan desde su origen aparente entre T1 y L5, los del simpático. ¿Sí? Entonces, desde aquí el origen verdadero del sistema nervioso. Pablo, no se escucha nada. Carla, ¿hasta qué escuchaste? Hasta lo que dijiste del vago, y de ahí ya escuché todo cortado. Bueno, repito. También aquí están los núcleos del simpático, es decir, que aquí están los núcleos de de los sistemas nerviosos autónomos. Todas las funciones autónomas no voluntarias. Piensa en una, Carla, dime alguna. ¿No voluntaria? No voluntaria, autónoma. La frecuencia cardíaca. Muy bien. Para bajar la frecuencia cardíaca, fibras que salen por el 10º par craneal o vago. ¿Sí? Para aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza, fibras que nacen de un núcleo que está en el bulbo y salen por T1, T2, T3 y van al corazón. Pero el origen real es los núcleos del bulbo. ¿Sí está claro, Carla? Sí, Pablo. Otra función, dime otra, que no sea tan evidente como la frecuencia respiratoria. Temperatura. La termorregulación. Muy bien, exactamente, aquí hay un núcleo que regula la temperatura. ¿Qué más? Los movimientos peristálticos. También el vago regula
el movimiento peristático que aumenta cuando estás relajadita. Y el simpático, el que regula y les disminuye, les inhibe cuando estás en tensión. Si ahorita te asaltan y tienes una gran activación simpática, late el corazón, se dilatan las pupilas, se te seca la boca, se paran los pelos, se paraliza el intestino. ¿Has oído que la gente cuando está muy asustada se orina? Sí. Es porque el simpático relaja el esfínter vesical. El cerebelo, si es que lo que decimos es verdad, regulará funciones autónomas, y así es, regula la coordinación, el equilibrio, la marcha. Sí, cuando usted camina no dice, voy a caminar elegante, voy a estirar el pie izquierdo y voy a retardar el brazo derecho. No, eso es parte de la marcha que coordina el cerebelo. Pablo, Jóvenes, tengo una qué pregunta. duro. Claro. ¿Por qué el simpático relaja Dime. el esfínter vesical si es que en todo caso la función no sería incrementar la frecuencia cardíaca y si es que pierdes volumen de líquidos no bajaría la frecuencia o lo hace como forma de compensación? De defensa. Sí, piensa en esto. Estás en la mitad de la pradera, hace 100.000 años, eres un Homo erectus que está escapando de un predador, que se asustó por un predador. ¿Sí? Se activa tu sistema simpático. ¿Para qué se activa? Para que pueda huir. Para que puedas huir. Exactamente. Entonces, todas las respuestas son para que puedas huir. ¿Sí? Y una de las respuestas ancestrales es toda la territorialidad, ¿no es cierto?, para dejar marcado. Entonces, se te paran los pelos. ¿Has visto los pelos de los gatos cuando van a pelear que se les paran los pelos? Sí. Que se le aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria. Toda la respuesta simpática es para huir. Pero es que en ese caso, si es que lo más importante de eso supongo que es el hecho que se aumente la frecuencia cardíaca para que más sangre llegue a los Haya órganos más del sangre en el cuerpo. músculo. Exacto, pero en ese caso Sí. el hecho de orinar no haría que pierda esa sangre que debería estar en los músculos. O sea, no, bueno, no pierdo la sangre, ¿Por sino que qué? el volumen del líquido bajaría. No, ¿por qué? Porque estás orinando nada más, no tiene que ver con la sangre. Pero Voy se a supone ponerte de esta manera. ¿Qué crees que pase con tu sistema reproductor en el susto que tienes que huir? ¿Podrá tener una erección o no? Con el simpático no hay erección. Exacto. Es cuando estás relajado, ¿no es cierto?, con el parasimpático. Por eso te digo que el conjunto es la relación para que tú puedas escapar. Por eso toda la vida he pensado en el vago como el relajado más que el vago. ¿Sí? De acuerdo. A ver, esta parte vamos a cambiar para entender esta parte. Quiero decir esto, aunque después lo repitamos. Jóvenes,
La formación diencefálica, ¿no es cierto?, que es esto, anatómicamente es lo que proviene del diencéfalo, esta división del prosencéfalo, pero funcionalmente es mucho más complejo. Entonces, se complementa esta parte del cerebro con esto. Aquí, ¿qué estoy señalando, por cierto? ¿Quién me puede indicar qué es lo que estoy señalando? ¿Qué es esto? ¿Qué es donde está esa rayita roja? Para orientarnos y no perdernos. ¿Qué cara de qué lóbulo? El lóbulo temporal. Muy bien. Es la cara interna, la cara medial del lóbulo temporal, ¿no es cierto? La parte más anterior. Ahí tenemos una zona de corteza que se llama la corteza entorrinal. ¿Sí? Y que sería como el área olfatoria primaria. Esa corteza entorrinal es paleocorteza, es corteza antigua. ¿Sí? Porque era la corteza que usábamos justamente cuando decíamos lo que Julián consultaba, ¿no es cierto? Éramos animalitos de la pradera, éramos unos macacos que acabábamos de ponernos en pie y que teníamos la mayor parte de nuestras actividades basándonos en la olfacción. Un tiempo el hombre olía y decía, mi Australopithecus hembra está en celo. Y esta corteza era la que gobernaba un poco en ese tiempo el comportamiento. Ahora es paleocorteza, corteza antigua. Parece ser que el ser humano va a terminar creciendo tanto de aquí como de acá. Porque acá está la percepción visual. Y ahora ustedes saben que mucho de la estimulación humana es visual. ¿Sí o no? No es que ahora decimos mi Homo erectus hembra suena lindo. Le vemos. ¿Sí? O mi Homo erectus macho. Entonces, aquí, en esta cara, justo detrás, hacia afuera de esta corteza entorrinal, existen estructuras, núcleos, cuerpos neuronales sumamente importantes. Está la amígdala, estoy hablando del espesor estoy dibujando como que no hubiera tronco, ¿no es cierto? En el espesor del lóbulo temporal, estoy haciendo una proyección de algo que está muy profundo. No estoy hablando del mesencéfalo o el tronco, es como que quitado, me queda solo la cara del temporal, la cara medial, la cara interna, y incluso detrás de la corteza de esa cara está la amígdala, el hipocampo, el fornix, aquí hay una fimbria, estos que son los cuerpos mamilares, el hipotálamo y el tálamo. ¿Sí? Digamos que hasta los años 60, 70, se hablaba de estas estructuras, incluso ni siquiera la amígdala en ese tiempo, como el sistema límbico. Pero ahora, fíjense
que se han incluido, los estudios funcionales prueban que una parte del lóbulo frontal, la parte orbital, el techo de la órbita, lo que cubre el techo de la órbita del frontal, el cuerpo calloso e incluso esta circunvolución que está sobre el cuerpo calloso. ¿Cómo se llama esa circunvolución? ¿Cómo se llama? ¿No es la del cíngulo? Esa circunvolución del cíngulo, todo esto constituye el sistema límbico. Les digo esto para entender que las funciones que ahí se asientan, que son fundamentalmente dos: la función de la vida afectiva del sujeto y la memoria, funcionan muy en conjunto. Si yo pregunto, qué sé yo, el día de su grado de bachiller, evidentemente ustedes pueden perfectamente recordar el día, si tuvieron capa, museta, qué color, y pueden volver a sentir las emociones. Se ha activado este sistema que es lo que llamamos el sistema límbico. ¿Sí? Desde la cara interna, amígdala, hipocampo, fornix, fimbria, cuerpos mamilares, hipotálamo, tálamo, como un pequeño círculo aquí, ¿no es cierto? Como un pequeño círculo que se amplía aparentemente para salir a la corteza por el cíngulo, y luego sí se distribuiría toda la corteza. ¿Sí? Entonces, el diencéfalo es solo una partecita de todo el sistema límbico. Y Es el internet del doc, ¿verdad? Se fue otra vez. tenemos que entender que la área subjetiva, quiere decir de su formación, está en la corteza. ¿Qué parte? ¿Qué parte? Desde que el... No me escuchaste. Yo estaba diciendo que en el sistema límbico, que es esa parte del cerebro que tú viste, en ese sistema límbico, aquí, en toda esta estructura, que como decía, ha ido modificándose. Al principio se llamó el circuito de Papez, o ese es el origen, digamos, hablando de la memoria, en este sector. Se ha ampliado porque se han incluido la amígdala, en Papez ya había el hipocampo, perdón, pero se ha ampliado a toda esta parte, ¿no? Incluido el cíngulo y este sector, fíjate, este es lóbulo frontal. Se encarga básicamente de dos funciones: la vida afectiva, las emociones, y la memoria. Ustedes pueden leer. Se encarga de la regulación de la vida sexual. Sí, efectivamente, porque
la vida sexual produce placer y recompensa, y aquí hay una estructura, una vía sobre todo, ¿no? Que parte desde aquí y termina acá, es una vía cortita. Se llama la vía mesolímbica mesocortical. Esa vía está mediada por dopamina. Y cada que haces una cosa que te da gusto y placer, ahí se libera mucha dopamina. Entonces, es desde lo involuntario, ¿no es verdad? Porque puede haber, qué sé yo, una relación sexual, ¿sí? Que te produce placer. Entonces, se secreta dopamina en esta vía, porque ya tu cerebro entendió, dijo, qué bueno, esto está muy bueno, pero aquí se secreta dopamina, se libera, digamos, para no usar mal el término. Y esta parte del cerebro, la corteza orbital prefrontal, dice, esto está bueno, hay que repetir. ¿Sí? Entonces, claro que se regula ahí. Cierto es que aquí hay otra partecita en la corteza prefrontal que se llama de la cara medial, que es en cambio el aprendizaje moral. Y dice, sí estuvo bueno, pero parecería que no es lo moralmente deseable. De acuerdo a los aprendidos, debate y resuelve. ¿Sí? Muy bien, veamos ahora, veamos si es posible mirar. Estoy hecho un lío con esto, no sé por qué. No sé por qué. Por favor, Matías. ¿Me escuchas, Matías? Sí, Doc, ahorita sí. Matías. ¿Sabes? No, Doc, no me llamo Doc. Ah, Pablo, Yo no perdón. te digo Messi. Sí, perdón. Messi, no, te digo Matías. Sí, perdón. Matías, ¿sabes quién fue Corvinian Brodmann? No, Pablo, no sé. ¿No has oído la división de las áreas del encéfalo de Brodmann? No, Pablo. ¿Alguien ha oído? ¿Me dicen en serio? Leí una ¿Alguien vez, sabe pero quién es muy, Corvinian muy poco. Brodmann? ¿Cómo? ¿Perdón? Leí muy poco de eso, entonces no estoy muy seguro si es que estoy bien, pero fue el que dio ciertas áreas del cerebro para que, bueno, no áreas, sino como que ciertas partes del cerebro están designadas en ciertas áreas de, ¿cómo se llama?, de integración. Y les puso como que números para que se puedan referenciar mejor. Ahí están lo de las áreas Ajá, primarias, secundarias y exactamente. terciarias y corresponden a ciertas porciones del cerebro. Verás, Brodmann fue un tipo genial porque hizo un mapa y dividió eso en 52 áreas. Pero son áreas de citoarquitectura, es decir, de arquitectura de acuerdo a la histología del área. ¿Sí? Nosotros no vamos a ver las áreas de Brodmann. ¿Sí? Uno dice, ¿por qué? Porque es citoarquitectura.
nosotros queremos más bien ver la clasificación que acaba de decirnos Julián, que se trata más bien de no sé qué, a algo le estoy dando y se me está quitando, pero vamos a ver las áreas funcionales y ahí sí nos sirve más bien esta imagen que habla de cortezas primarias, secundarias y de asociación. Esa es la que nosotros vamos a usar a lo largo del tiempo. ¿Sí? Yo voy a hacerlo muy rápido, jóvenes. Voy a demorarme porque si tomo la lección de esto nos vamos a quedar un siglo. Voy a hacerlo muy rapidito y ustedes tendrán que insistir. Vamos a hablar del lóbulo frontal. Como ustedes saben, el lóbulo frontal es este lóbulo que ¿qué hemisferio estamos? Natalia, ¿me escuchas? Muy entrecortado. Natalia, Sí, ¿qué hemisferio estamos viendo, Natalia? el izquierdo. ¿Y qué cara del izquierdo? Con ¿Qué cara del hemisferio izquierdo? Natalia, No entiendo a qué se refiere con cara. ¿no entiendes? O sea, ¿a qué se ¿No refiere sabes con cara? que, no sabes que las formaciones anatómicas tienen cara? Lateral. Estamos viendo la cara dorsolateral del cerebro. El cerebro tiene una cara dorsolateral, no solo lateral, porque si tú haces un corte coronal tiene esta forma, una parte dorsal y una parte lateral. Estamos viendo la cara dorsolateral, pero me parece que ya se han cansado. Le oigo a Natalia con tedio, con agotamiento. ¿Por qué, Natalia? No, así es mi voz. Siempre. ¿Cómo? Así es mi voz siempre. Sí, y así también contestas. Sí, no estás agotada, no te cabrea este sistema de enseñanza virtual. O sea, es como que a veces no le escucho muy bien porque se corta todo. ¿Perdón? Que a veces no le escucho muy bien porque se sabe cortar. Pero no te molesta, no te irrita esta forma de educación, ¿o sí? Mm, o sea, me estresa un poco cuando se corta.
¿Qué tanto te estresa? Un poco. ¿No tanto? Más o menos. Verás, Natalia y los demás, esto que estamos viendo aquí se llama lóbulo frontal. ¿Sí? Todo lo que está por delante del surco central o cisura de Rolando y está por encima de la cisura de Silvio, separando la cisura de Rolando, el lóbulo frontal, del parietal. Y la de Silvio, perdón, el frontal del temporal. La primera circunvolución o el primer giro precentral, lo que yo voy a marcar, es el área motora primaria. Se llama área motora primaria porque justamente de ahí parten todas las deferencias somáticas hacia el músculo estriado voluntario. ¿Sí? Tanto que tenemos una representación del cuerpo humano aquí que se llama homúnculo. Acuérdense de la palabrita, ya les enseño un homúnculo. Justamente por delante. Aparato, todo lo que queda se llama corteza prefrontal. Corteza prefrontal. Pablo, no se te ¿Perdón? escuchó nada después de Sí. homúnculo o homúnculo. Ya. Homúnculo. Todo esto era de estudio. Yo estoy haciendo lo que ustedes tenían que hacer. Todo esto tenían que estudiar. No es una novedad. Yo les dije, mandé una lista. Se llama corteza prefrontal, toda el área del lóbulo frontal que no es motor. ¿Sí está claro? Todo esto que estoy punteando es la corteza prefrontal. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que vamos viendo. Me avisan si es que se escucha. El lóbulo frontal tiene topográficamente, no de acuerdo a Brodmann, topográficamente, el giro precentral, que es el área motora primaria, tiene el área motora secundaria o premotora, tiene el área de Broca, que gobierna la motricidad voluntaria del aparato fonatorio, y todo lo demás es corteza prefrontal o área de asociación ejecutiva prefrontal.
que es la parte del cerebro que más ha evolucionado en nosotros y que toma las decisiones. Lo que ustedes se vistieron hoy día, cómo han decorado sus habitaciones, qué peinados se han hecho, qué carrera han escogido, si se van o no a casar, se decide en la corteza prefrontal. Y yo puedo dividir la corteza prefrontal en tres. La corteza orbitofrontal, donde está la regulación de la vida emocional, digamos así. Esta que es la cara dorsolateral de la corteza prefrontal, que es la que hace los cálculos matemáticos. Ustedes van a ver cuando hablemos de pensamiento que hay un pensamiento que es el que usa el médico que se llama algorítmico, que usa árboles de algoritmos. Eso está en él, se puede dar porque tenemos el desarrollo de esta cara dorsolateral, ¿sí? Y la cara medial, es decir, la que no se ve. Esta es la del aprendizaje moral. Esta es la que dice, este es tu contexto social, tienes que respetar, no salgas desnudo a la calle, no le violes a las personas, no robes. ¿Sí? Entonces, tal cual ustedes han oído de un área primaria motriz, de un área premotora, de la corteza prefrontal, le llamamos prefrontal solo porque es la más desarrollada, y del área de Broca, es decir, conocemos el lóbulo frontal. Esta era la lección, hay que saber de la parietal, occipital y temporal. ¿Sí? Dayanara, ¿sí está claro? Muy bien, jóvenes. Como ustedes ven, parecería ser que a esta hora, porque no hay ningún otro día en que la conexión sea tan mala e interrumpida, nos tocará afrontar de este modo. No sé qué más hacer. Tengo no solo un repetidor de señal, sino el router del internet muy cerca. No sé a qué se deba. Alguien nos decía que los viernes pasa esto. Pero si es que hay la posibilidad y ustedes tienen la posibilidad de conversar y mover, yo les había dicho para la mañana, me parece que Esteban nos decía la semana anterior que así mismo es el viernes. Piénsenle, pero igual el día lunes vamos a empezar con la exposición de conciencia. A lo largo del semestre, pues tendremos que seguir usando, yo les pido que estudien, toda la topografía que acaban de ver del lóbulo frontal del resto del cerebro. Continuamos también el viernes con las lecciones, pero empezamos la exposición. Al grupo, por favor, si es que desean que yo les revise las diapositivas, le mandan al correo personal y yo les regreso si es que hay alguna corrección. Jóvenes, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Doc, Pablo, perdón. Queríamos hacerle una sugerencia para aprovechar un poco más de tiempo, porque con todo esto de que se va el internet y todo, como que la clase se desaprovecha un poco. Entonces, no sé si hay la posibilidad de que pueda tomar pruebas escritas, incluso al inicio de la clase, para que en todo caso sepa que se leyó antes de,
y luego continuamos con la clase, pero sin las pruebas orales, porque ya estaría escrita. En todo caso, así se aprovecha mejor lo que no entendimos nosotros, explicando por su parte. Porque creemos que se pierde mucho tiempo en 2 personas en toda la clase, aparte del internet y todo eso, entonces no sé si puede hacer así. Ujú. No, Julián. La próxima clase, hazme acuerdo de explicar exactamente por qué. ¿No es cierto? Sí. No voy a tomar escrito porque a mí me parece que es importante justamente la participación oral. Termina siendo una cosa que aún el parcial, por supuesto, que va a ser escrito, pero no está calculado el tiempo, ¿no? Entonces, esa participación que se hace y eso de al menos sentir, ¿no? Cada vez hacer el esfuerzo de sentir que estamos en un aula de clase, para mí sigue siendo como muy importante. Sí, entonces va a haber el tiempo, no, está calculado, no se preocupe. Está bien. Ujú. Que tengan buen fin de semana, buena tarde, hasta luego. Chao, Pablo. Gracias. Pablo. Gracias, Pablo.